Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando hacia el Poder. Es así como le damos la bienvenida a nuestra invitada, licenciada en psicología, terapeuta, sanadora espiritual, Yvonne Richards, que está hoy con nosotros para abordar el tema cambio de piel cuando el alma se transforma. Yvonne, buenas tardes, bienvenida a la radio. Gracias, buenas tardes a todos. Como siempre, un gusto tenerte aquí. Cuando yo leí el nombre de cambio de piel, lo primero que viene a mi mente es, dice, ¿qué conozco yo que cambia la piel? Las serpientes, ¿verdad? Luego pensé en las águilas, que cambian esa transformación del águila, esa historia es bellísima y por todo el proceso tan doloroso por el que ella pasa. Pensé también en las mariposas, las orugas de tan feas como pueden parecer cuando son un capullo a la belleza en la que se transforman. Y digo yo, sí, nosotros los humanos también hemos de pasar por ahí, cuando el alma se transforma. Fíjate que este título yo lo puse por una experiencia. Voy a empezar con una historia ahora. Ok. Tú y yo hemos hablado en la radio de un periodo largo, de 5 años que yo viví en Venezuela. Uh-huh. Y fue una época en mi vida de una gran transformación espiritual, confrontada con muchas cosas que me costaban digerir. Y en esa época no existía, bueno, ya existía el internet, pero todavía estaba en sus épocas donde se estaba poniendo muy popular, ¿no? Pero en donde yo vivía no sufríamos de muchos apagones de luz, o sea que aunque hubiera tenido internet, no me hubiese servido de mucho. Uh-huh. Entonces cuando nosotros nos movimos para allá, yo recuerdo que yo no tenía al principio, más o menos por unos 6 meses, servicio de internet, no tenía radio, no teníamos televisión. Teníamos los aparatos porque la empresa de mi esposo nos había equipado lo mejor que podía en un apartamento, pero el asunto es que todavía no teníamos celulares, se iba la luz, entonces mi esposo estaba trabajando muchísimo. Entonces me encontré en una época en mi vida en la que en realidad no había nada más que yo y yo, uh-huh. Yo conmigo. Y uno de los fenómenos más impactantes para mí es cómo las máscaras que podemos tener para el mundo se caen. Eso fue lo que me pasó a mí. No había con quién hablar, habían en el lugar donde yo vivía, había muchos guardias abajo, porque nosotros estábamos en el mar y dábamos al mar. Entonces había muchos barcos, muchos veleros. Entonces había mucha seguridad. Muchos jardineros, con ellos hablaba, me bajaban cocos. Y tú y yo hablamos de esta etapa porque cuando yo te hablé de esto, era cuando estábamos hablando del arte y la expresión artística para poder aliviar heridas. Uh-huh. Pero en este mismo periodo, a mí no me faltaba nada. Yo tenía todo cubierto, un esposo muy ocupado pero muy amoroso, en mi familia todos estaban bien, cada quien pasando por sus propias etapas también, pero incluso mi familia era inaccesible porque en donde yo estaba era difícil llegar y muy costoso. Y cada quien en mi familia estaba pasando por sus propias, como digo, etapas y retos y tampoco tenían mucha libertad o quizá espacio para poderme ir a ver o yo agarrar un avión e irme. No era un lugar accesible. Entonces me encontraba bastante sola. Pero en ese periodo yo caminé tanto porque la propiedad donde yo vivía abarcaba un área de más o menos
3.5 a 4 kilómetros de largo, frente al mar. Entonces yo caminaba y caminaba por los embarcaderos y bueno, con mis 2 perritas. Y bueno, en esas caminatas yo solo sentía esto tan incómodo adentro de mí, donde yo era ni fu ni fa, donde mi identidad, lo que yo creía que era, como yo creía que el mundo era, las cosas eran, todo se me movió. Una gran resistencia a estar ahí, una batalla interna por no agarrar mis cosas e irme. En fin, era una época, yo no te podría decir que era una época sí era una crisis, pero no era una crisis alborotada. Era una crisis como pausada, pero en crisis al fin y al cabo. Pero en medio de todo esto, mi relación con Dios, primero fue maravillosa, pero no siempre hermosa, porque yo me peleé mucho con Él. Y como hacemos los seres humanos, ¿verdad? Que lo usamos como de chivo expiatorio de las consecuencias de nuestras propias elecciones, ¿verdad? Porque yo había ido allá, yo había dicho que sí. En fin, lo que quiero decir es que en mis oraciones con Él, cuando ya le empecé a hablar poco a poco, yo sentía dentro de mí una sensación tan extraña, algo tan raro, pero yo no podía ponerle nombre, no podía identificarlo como algo conocido. Era, como te digo, incómodo, como cuando te pones una blusa que no te queda y te molesta. Y yo empecé a pedirle a Padre, le dije, Padre, ¿qué es esto? ¿Me estoy volviendo loca? Porque claro, yo tenía gente que también me criticaba, y no te falta nada, Ivonne, estás frente al mar y un esposo maravilloso, y tú no deberías sentirte así. Eso a mí me enojaba tanto, porque yo decía, bueno, hasta que nadie está en mis zapatos puede entender esto. Uh-huh. Pero entonces también no tenía como yo no tenía las palabras para explicar lo que me estaba pasando, podía sonar a queja. Yo no me estaba necesariamente quejando, sino era más, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy en este espacio estoy sana? Como te digo, todo en mi mundo está bien, pero estoy buscando un nuevo camino para mí. ¿Pero qué es esto tan espantoso, este espacio? Entonces yo en mis oraciones le pedía, Padre, por favor, ilumíname. ¿Me estoy volviendo loca o qué es esto? Bueno, una noche no podía dormir y me fui a ver televisión y estaba en un canal. Y desde que pasé los canales y este canal, agarro una documental, casi que en medio de la documental, precisamente donde una gran serpiente va arrastrándose y tiene un pedazo de piel nuevo y el otro viejo lo lleva arrastrando. Y la persona que hablaba en la documental e iba explicando todo, él estaba enfocado en las serpientes y cómo ellas cambian de piel y cómo es un momento tan vulnerable porque la nueva piel todavía no ha agarrado la fuerza o el grosor necesario para que no la lastimen las piedras o las ramas o depredadores. E igualmente lleva todavía aquel pedazo colgando, desesperada ella se arrastra tratando de quitarse esa piel que ya no le sirve para poder entonces dejar esto atrás y poder entonces todo su cuerpo empezar a crear el grosor necesario que necesita para la nueva piel. Y en ese momento a mí se me iluminó el foco y dije, esto es lo que a mí me está pasando en un lenguaje muy de mucha metáfora, ¿no? Uh-huh. Y de mucha una gran analogía. Entonces yo dije, Dios mío, gracias. Ahora entiendo que lo que me está sucediendo es que yo estoy en una etapa de cambio de piel. Estoy transformándome en algo, pero ni estoy aquí ni estoy allá. Y me recordé en ese momento de un libro que yo leí en mi adolescencia, creo que todos en los colegios nos dieron a leerlo, La Metamorfosis, de Franz Kafka. Y lo volví a leer, y este es de un hombre que una mañana se levanta siendo un insecto. Y está en su cuarto y no sabe cómo salir de él porque ya él es algo que no era antes. Claro, Franz Kafka tiene una forma muy interesante de plantear este proceso de metamorfosis, pero en ese momento cuando a mí me vino el entendimiento
de estar en un periodo no habitado antes, no conocido por mí, o si bien tal vez sí conocido en algún lugar de mi ser, no recordado o no en mi conciencia inmediata. Y entonces en ese momento encontré paz, porque pude ponerle el punto a la I, pude decir, esto es lo que me está pasando. Cuando damos una definición, si bien las definiciones a veces son peligrosas porque son muy absolutas, pero también nos da una orientación. Creo que me volvió a orientar y a centrar y a enraizar el poder entender lo que a mí me estaba pasando. Entonces, es por eso que a mí me interesaba tanto traerlo a la radio, porque yo sé que en el mundo hay muchas personas pasando por estos periodos y no saben qué les pasa. Y empieza uno a inmediatamente proyectarlo como algo negativo de uno. Yo me estoy volviendo loco. Yo no sé a mí qué me pasa. Soy un malagradecido. Tengo de todo, pero me siento así. Me siento desubicado y algo malo. Soy raro o rara. Entonces, yo quería traer este programa para tocar estas vidas que están pasando por este periodo y explicar mejor cómo esta metamorfosis sucede. Porque si no la entendemos, creo que ya de por sí la etapa es difícil, pero nuestros juicios sobre lo que estamos pasando la hace todavía más dolorosa. Entonces, si bien no somos serpientes, ni águilas, ni mariposas, sí, las analogías de estos animales son importantes porque todo en la naturaleza se transforma. Ahorita ya yo empiezo a ver las hojas ya el verano, estamos llegando al final. Ya estoy viendo señales del otoño. Ya las hojas de mis árboles, yo las estoy viendo un poco amarillitas de las orillas. Ya se van a ir poniendo amarillas hasta que, bueno, se van a caer y se van a transformar. Todo se recicla, todo se restaura, todo renace de nuevo. Y a nosotros los seres humanos se nos olvida. Y en nuestras vidas si lo comparamos con todo lo que sucede en la naturaleza y siendo nosotros parte del todo, también, ¿por qué no esperar que se nos caigan las hojas? Que nos quedemos en un invierno por un tiempo, adormecidos esperando el verano y la primavera. Lo mismo sucede con nosotros y se nos olvida. Y además, el aspecto tan importante que yo quiero explicar sobre esto es que esto tiene que ver con el alma. Estos son procesos de transformación del alma que necesita para regresar a su verdadera naturaleza. Es decir, sacar todo lo que hemos construido de identidad, de lo que creemos que somos, se nos va quitando, voluntaria o involuntariamente. Lo podemos resistir, lo podemos batallar, pero de todos modos va a suceder. Entonces, es importante entender que quien está buscando la transformación, quien está en estos periodos de transformación, estos estadios, es el alma, porque está regresando a sí misma, porque estamos queriendo regresar al seno divino de nuestro verdadero ser. Cuando vamos creciendo, vamos tomando las ideas, las creencias, las costumbres, los paradigmas y las limitaciones de nuestros padres y del contexto familiar, ¿verdad? Ellos, en su mejor intención de educarnos, plantan sus ideas y también sus heridas y sus limitaciones en nosotros, aparte de las heridas o de los paradigmas y creencias limitantes que vienen en los linajes y en los ancestros. Entonces, cuando entramos en estas etapas, es porque estamos quedándonos ya solo con nosotros mismos y empezamos a hacer lo que a nivel, digamos, de tecnología se podría decir un update. Estamos haciendo, si queremos verlo desde una analogía con las computadoras, ¿verdad? Estamos actualizando un programa. Y si no lo actualizamos, tenemos virus y no funcionamos. O tenemos fallas en el sistema porque no está actualizado.
Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Tenemos que actualizar nuestros valores, tenemos que actualizar nuestros principios, tenemos que evaluar con qué nos quedamos y qué dejamos. Y es un proceso natural de la vida. Mientras más en años avanzamos, más claros nos vamos poniendo en esto. Entonces, por eso es que quería traer este programa a la radio. ¿Te hace sentido? Totalmente, Ivonne, porque tarde o temprano, yo creo que no pasamos solo por una noche oscura del alma, pasamos por diferentes etapas, y cuanto más nos mueven el piso, más creemos estar perdiendo el norte. Cuando te oía contar tu historia nuevamente, decía yo, es obviamente tanto espacio para estar contigo misma, te hacía sentir, me estoy volviendo loca, porque encima la electricidad se iba, encima todo, la dificultad para que te lleguen a visitar o para tú salir de ahí. Entonces todo estaba confabulado a tu favor. Ya cuando lo ves ahora desde otra perspectiva, tú dices, Padre creó todo el sistema adecuado para que yo pudiese, con tanto tiempo que tenía para estar conmigo, darme cuenta de revisar una serie de cosas, ¿verdad? Y ahorita que anunciabas que ya empiezan tus árboles a dar los primeros matices del otoño, ¿qué pasa si nos quedáramos en un árbol? Que si lo comparamos con una persona, a nosotros nos gustan los árboles cargados de hojas, cargados de flores, cargados de frutos, pero cuando los vemos pelones, digamos, ya sin nada de eso, se nos hace más como un árbol muerto, como un árbol feo, porque siempre al no aceptar, como tú bien decías, la analogía del árbol y las 4 estaciones, porque es lindo ver cómo en primavera resurgen los brotes y las hojas y todo, vuelve el árbol a verse más vivo que nunca. Entonces, queremos la belleza, lo estoy señalando entre comillas, de todo, que no es otra cosa, creo yo, sino que las cosas sean como nosotros deseamos. Entonces, todo eso nos lleva, como te pasó a ti, a generar resistencia, a no aceptar, pero la vida se dio gusto poniéndote un montón de recursos naturales, y a ti que te gusta eso, además, si eres hábil, aprovechaste el arte como expresión artística para sanar tus heridas. Entonces, creo yo que todo es maravilloso, que nos puede servir a cualquiera en un momento dado de la vida, que si a lo mejor ahorita no estamos precisamente pasando por una noche oscura del alma, no sabemos si mañana, si la otra semana, si el próximo año o si cuándo algo va a suceder de lo que no tenemos control, que nos haga sentirnos quebrados. Y dijiste algo, yo estaba peleando con Dios. ¿Será que a veces no solo, o sea, no es que peleemos con Dios, pero lo ignoramos, Ivonne, y que al final termina siendo lo mismo? No estás con Él, ya sea que lo estés ignorando o estés peleando con Él, no estás con Él, y entonces ahí todo se hace como un poquito más cuesta arriba, o se hace necesario que aprendamos más en el dolor que en el amor, esa metamorfosis. Sin embargo, creo que es una etapa natural de alejamiento con él o ella, ¿verdad? Porque es él y ella. Es padre-madre. Padre-madre. Esto que dices es muy interesante. Yo creo que es natural en nuestra naturaleza humana, dentro de los factores del ego, ¿no? Pensar en como siempre digo, el chivo expiatorio es Dios, ¿verdad? Él es el que está mandándome esto, o esto es un castigo, o esto es no me quiere, o me abandonó en momentos donde más lo necesitaba, y en realidad no es así, es donde más cerca está con nosotros. Pero nosotros nos cerramos porque a alguien le tenemos que echar la culpa, y no a nosotros mismos, de decir, no, yo me voy a hacer responsable de este proceso en el que estoy, es mi proceso, y si he llegado aquí, también es por decisiones que yo he tomado, ¿verdad? La ley de la causa y el efecto. Entonces, es muy importante, cuando yo empecé a entender esto, que mira, yo tengo una diferenciación entre la noche oscura del alma y el cambio, lo que llamo el cambio de piel, o cuando el alma se transforma. En la noche oscura del alma es un periodo realmente negro
Es decir, yo los he pasado los dos, estos procesos de transformación, como lo pasé en Venezuela y también la noche oscura del alma es provocada por factores en la vida más evidentes, como pérdidas, por ejemplo, o como divorcios, o como... entonces, siento que la noche oscura del alma es aún más intensa que los procesos de transformación del alma que se van dando en el día a día. Entonces, es importante hacer una diferenciación y pueden a la larga terminar bajo una misma sombría, sí. Pero el proceso de la noche oscura del alma es muy desolado. Mientras que cuando vamos en los procesos de transformación donde te digo, todo está bien en mi mundo, pero yo no estoy contento en mi mundo, pero algo me hace falta o hay una pieza que no encuentro. Entonces tal vez tienes a tus hijos sanos, a tu esposo está bien, digamos financieramente están bien, están saludables, o sea, no hay ninguna señal que me pueda decir que algo está mal y eso me hace sentir encima de todo culpable, ¿verdad? Entonces... Porque de afuera te señalan de malagradecida. Ah, bueno, claro. O sea, ¿qué le pasa si te lo tiene todo? Sí, exactamente. Y uno ya ni se atreve a hablar, ¿verdad? Porque se siente uno como que no tiene derecho a. Y esta es la voz que a mí me interesa sacar. Aunque no estamos descartando que paralelamente pueda una persona estar viviendo una noche oscura del alma porque sucedió algo. Usualmente las noches oscuras del alma se disparan por factores que suceden en nuestra vida bastante profundos y evidentes. Algo que yo puedo explicar y decir, esto me hizo entrar a mí en la noche oscura del alma, ¿verdad? En general, yo nunca descarto, cada persona es un mundo diferente, ¿verdad? Pero esto de lo que yo hablo hoy es como un renacimiento. Yo empecé a investigar mucho sobre esto por lo que yo sentía y porque quería ponerle un orden y un contexto. Entonces, cuando yo me di cuenta, yo estaba en un proceso de renacimiento. Algo nuevo, como el ave fénix, ¿verdad? Quemé muchas cosas, muchos puentes estaban quemados, ¿verdad? Y como tú muy bien lo explicabas, no tenía yo distractores. Yo hoy lo veo como una bendición, como tú lo ves, lo veo como un privilegio. Pero en el proceso de no tener distractores y tener que estar sola conmigo y entender e ir profundo adentro de mí, empecé a sentir este renacimiento, ¿verdad? Y muy interesante es que cuando hablamos de regresiones y de hipnosis, se ha visto que nuestro primer nacimiento como almas se da cuando Dios nos libera hacia la existencia individual de cada quien. Y el proceso de cuando nuestra alma es creada por el Creador ha sido descrita a través de muchos estudios, como te digo, a través de la hipnosis. Y se ha visto que los pacientes investigados viven y describen el proceso de la creación de su alma individual como un proceso muy similar al del nacimiento humano. Ellos lo describen como algo intenso, pasando alrededor de ellos en donde son sacudidos, apretados y como compresionados. Y finalmente esta intensidad se convierte en algo grande y de repente se encuentran a sí mismos siendo echados fuera como un alma separada del centro de Dios, pero todavía conectados con Él con un cordón plateado, como un cordón umbilical. Esto lo ha dicho mucha gente que no se conoce la una a la otra en procesos de hipnosis en donde se está investigando esto, ¿verdad? Uh-huh. Y durante este proceso de creación y de separación, describen sentirse ansiosos, confusos, asustados, enojados, aprensivos, tristes, rechazados, alienados y sienten como si son expulsados más que liberados. Y otros describen sentimientos diferentes. Otros describen sentimientos de alegría, de aventura, de impaciencia por experimentar su nueva forma del ser. Y es fácil ver la correlación de cómo nos sentimos
como fetos completos en el proceso del nacimiento humano y cómo podríamos habernos sentido cuando nacimos de la creación de Dios. Porque es difícil salir de una matriz en donde estamos cómodos y sustentados a un mundo que todavía no entendemos y el cual no sabemos de qué se trata. Entonces, estas emociones que yo acabo de mencionar son las mismas emociones que se sienten cuando estamos en estos procesos de metamorfosis o de transformación del alma. Porque cuando hemos sido sacados al mundo, necesitamos sentir que regresamos a Padre. Nos sentimos separados, pero nunca estamos separados. Entonces, por eso este es un proceso del alma. Y ahí me surge una duda, Ivonne, si en realidad el alma se transforma o sencillamente hay una reconexión, como que nos hubiéramos desconectado y nos volvemos a conectar nuevamente, donde ya la mente, el cuerpo, con las emociones y todo esto que llamamos yo, a todo esto físico, a todo esto material, se conecta de nuevo con mi esencia, a través de ese recordatorio de quién realmente soy. Exactamente, eso es lo que sucede. Por eso es que esto pasa, porque para encontrar a nuestro verdadero ser, tenemos que desmantelar esta coraza de mi yo, de quién soy yo, de lo que yo creo de mí, y poderme ver y atreverme a ser quien soy. Y en ese atrevimiento es que yo regreso a mi esencia, que es donde habita el código. Bueno, Dios está en todo, en el ego también, pero vamos a que ahí es donde más logro hacer esta reconexión, esta intimidad conmigo mismo. Porque entonces ya vivo en el mundo a mi aire, no bajo los preceptos, los condicionamientos, las expectativas de lo que aprendí que yo era. Es lo que dijiste hace un rato, por eso es necesario sacar todo lo que hemos construido sobre la identidad de lo que creemos que somos. Así, es una reconexión. Entonces, podríamos llamar a estos periodos de transformación o de reconexión, que también es muy válido lo que estás diciendo, como un colapso de la percepción que teníamos del significado de la vida, en general y de nuestra vida en particular. Es como que hay una erupción dentro de la vida propia de un sinsentido profundo, de un no significado, porque empezamos a cuestionar todo. Esto que me habían enseñado, esto que yo creía, yo ya no lo siento, no va con lo que yo estoy observando. Entonces, ¿quién soy yo? La identidad se mueve porque se nos pierden las coordenadas que nos orientaban antes, el norte, el sur, este y oeste. Las cosas son así, ¿verdad? Uno lo ve. Yo estoy ahorita en contacto con muchachos jóvenes de 20, 24 años y he estado trabajando con ellos muy de cerca en sus carreras y elecciones y todo, y uno los ve en esas edades tan definidos. Esto es, así es, esto es lo que quiero, ¿verdad? Porque ellos están todavía muy identificados con su ego, con su yo, con lo que son, ¿verdad? Y me da ternura y los escucho con gran respeto porque tienen que pasar por esas etapas, ¿verdad? Pero todos sabemos que la vida no es así. Va a venir algo que va a transformar la idea, que los va a cambiar, que inmediatamente tienen una experiencia y la integran y ahora ya no es así, ¿verdad? Se nos van moviendo estos marcos conceptuales y es necesario que suceda, ¿verdad? Entonces, el asunto de esta etapa es que en esta desorientación nos sentimos como en el precipicio o sentimos que no podemos confiar en el suelo en que nos paramos porque las cosas empiezan a ser no familiares. Entonces sentimos que no podemos agarrarnos de nada que pueda darnos refugio, compañía, ayuda, confort o simplemente a que alguien nos escuche y nos entienda. Porque es casi que un tabú, no se habla, pero mucha gente lo siente. Si tú empiezas a hablar con alguien de esta etapa, te puede decir exactamente eso me pasa. O te va a decir, eso me pasó a mí hace tanto tiempo.
pero nadie lo habla. Es como que da pena estar en este estado extraño y raro, ¿verdad? A mí me pasó hace como, ay Dios santo, hace más de 30 años, porque era una sensación de, ay, aquí falta algo, o sea, esto no puede ser la vida, decía, y tenía todo, como tú decís, sí. Tenía todo aparentemente a mi favor, si o no, tiene que haber algo más, esto no puede ser la vida, tiene que haber algo más, y mi vocecita adentro me decía, sigue buscando. Hasta que finalmente llego a todo esto y estoy fascinada. Exactamente, porque entonces tu verdadero ser tomó la batuta y entonces fuiste al camino de tu propósito, porque este es el asunto. Cuando nos vamos transformando y vamos quedándonos con nosotros mismos, nuestro verdadero ser es el que tiene la información para encontrar nuestro camino en la vida, lo que veníamos a hacer, nuestra máxima expresión de lo que veníamos a hacer aquí y ahora. Pero en la medida en que ignoremos esto, no lo honremos y no nos permitamos estas transformaciones como sin tanta resistencia, sin tanta batalla, nos vamos a desviar mucho de camino. Vamos a tomar caminos que no debemos tomar. Por ejemplo, en una de esas tardes, porque yo pasaba las tardes frente al mar, me recuerdo que tenía, no sé si todavía te recuerdas, pero Walkmans, porque no habían iPods todavía. Ya cuando eso fue cuando yo llegué, ya como a los 2 años salieron los iPods y yo como venía a los Estados Unidos, frecuentemente me compré y eso me empezó a transformar un poco la vida, pero el punto es que yo pasaba horas frente al mar. Y yo tenía un armario, todavía lo tengo, donde tengo el bar, tengo copas, tenemos los licores y todo. Y dije, una tarde, ay, yo creo que me voy a tomar un trago. Y mi alma me alertó. Y yo me recuerdo, como en un túnel lo recuerdo, que iba caminando hacia el armario para hacerme un trago. Y en ese momento, la lucidez de mi alma me dijo, si tocas una gota de ese alcohol, te vas a anestesiar. Y no vas a parar. ¿Te vas a? Y no vas a parar. ¿Pero qué te dijo? ¿Te vas a destruir? No, que me iba a anestesiar. Ah, anestesiar. Uh-huh. Sí, porque el alcohol es una anestesia. O sea, nos separa de nosotros mismos. Entonces paré y dije, mientras yo esté en este lugar, interno y externo, no voy a tomar ni una gota de alcohol. Y en los 5 años, mientras yo estaba ahí, no tomé una gota de alcohol. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque siempre tenemos el libre albedrío y tenemos el poder de decidir no aceptar estos llamados de transformación. Y entonces, para distraerme, yo puedo no solamente usar la televisión, el celular, el alcohol, el cigarro, las relaciones sexuales digamos, disolutas. Entonces hay miles de formas de distraerme, hablando, saliendo de la casa, no estando nunca conmigo, no teniendo momentos de silencio. Formas hay, porque no toda la gente va a pasar por lo que yo pasé, que era el 0 distracciones, pero aún dentro de los 0 distracciones, viste, yo tenía forma de distraerme. Uh-huh. ¿Verdad? También conocí hombres muy interesantes, podría haber estado de amante en amante si hubiera querido. De licor en licor, de, no sé, algún otro tipo de obsesión. Pero el punto es elegir quedarnos y vivir estas etapas lo más profundo posible, porque es un viaje sagrado. Entonces, tenemos que, o sea, es mi recomendación
no tenemos que, porque está libre albedrío, es acudir al llamado y decir, a pesar de que yo no entiendo qué es esto que me está pasando, aquí estoy. Y entonces hoy en el programa quisiera definir o explicar los estadios generales que se pasa y qué podemos hacer para vivirlos la mejor forma posible y con el menor dolor posible, si se puede. ¿Cómo podemos ayudar, cooperar con el proceso en vez de salir corriendo? Ok. ¿Sí? ¿Cuántos son? Entonces, nosotros tenemos 5 estadios. Ok. ¿Verdad? Muy parecidos a los de la noche oscura del alma, pero un poquito menos intensos, diría yo. Ok. Entonces, como decía, el cambio de piel sucede predominantemente en el alma y en el corazón. Pero el gran reto es que se ve reflejado en el cuerpo. Entonces, el gran reto que tenemos es que mientras todo esto nos está pasando, hay que ir a dejar a los niños al colegio, hay que ir a las reuniones de padres, tenemos una reunión en la oficina, mi suegra nos invitó a un churrasco que no quiero ir, ¿me explico? Uh-huh. Ese es el problema, porque no estamos suspendidos. Ese fue el privilegio que yo tuve, yo sí estaba como más suspendida y tenía menos eventos sociales, pero cuando toda la vida se sigue y tienes que cocinar y tienes que quiere hacer ejercicio y tener pero esto te está pasando paralelamente y es muy difícil conciliar estos dos mundos, porque entonces tienes que usar una máscara de todo está bien, porque ¿a quién le explicas esto? ¿Verdad? Entonces, por eso es que necesitamos ver cómo podemos cooperar, pero es un proceso predominante del alma y el corazón que tiene un impacto en la vida material, o sea, donde está el cuerpo. También tiene un impacto en las emociones, es decir, las relaciones conmigo misma y las relaciones interpersonales, y en la mente, las actitudes que podemos tener o los comportamientos, ¿verdad? Entonces, cada estadio puede ser visto como un proceso en sí mismo, y cuando hablo de estadios, no quiero decir que todo es nítido. Estadio 1, 2, 3. A veces se mezcla el 1 con el 3 con el 2, o se traspapelan el uno con el otro. Y también cada persona va a tener diferentes niveles de intensidad. Okay. ¿No? Pero es solo para darnos una orientación en esto, ¿verdad? Entonces, el primer periodo obviamente es desmantelamiento. Aquí es cuando el proceso empieza. Mi desmantelamiento empezó el día que mi esposo me siente y me dice, mira, recibí una oferta de trabajo y es para irnos en Venezuela. Yo estaba en Miami feliz como una lombriz. Estaba trabajando, estaba feliz. Mi casa al fin la había terminado porque solo vivimos ahí 2 años, entonces ya le había renovado no sé qué. O sea, yo ya estaba lista para Miami. Y en ese momento, sin yo saberlo, empieza el desmantelamiento. Tuve que desmantelar mi casa, desmantelar mis planes, desmantelar lo que yo había proyectado que iba a hacer. Tuve que desmantelar muchas cosas. Y yo en el proceso me iba desmantelando. Iba entrando en pánico, no entendía lo que estaba pasando. Fuimos a ver este lugar en Venezuela. Cuando yo llegué, desde que el avión iba sobre el lugar, yo sentí que íbamos a hacer como el agua y el aceite, así lo sentí. Entonces ahí empieza toda esa etapa de desmantelamiento, ¿verdad? Entonces aquí la persona va a transitar o fluidamente o arrastras, una de dos. Entonces, de cualquier forma el proceso empieza cuando hay algo sobre la vida que ha estado o en estancamiento por mucho tiempo o algo que está listo para cambiar. Y aquí es donde sucede lo que jamás imaginamos o que quizá criticamos en otro, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir, ay, la fulanita, pero ¿por qué dejó a su marido? Es que esto nunca lo debería haber hecho y tal vez me encuentro yo que yo tengo que dejar al mío. Por ejemplo. Entonces, esto que nos está sucediendo algo que nos lleva a desmantelar,
Tal vez algo tan simple como que los hijos ya se van a la universidad. Bueno, aquí en los Estados Unidos es más drástico porque se van a la universidad y ya no regresan, más que para visitas, ¿verdad? Pero eso significa que ya el pollito voló, ¿verdad? Entonces la casa se queda vacía. Puede ser algo así. Siempre puede haber algo, pero empezamos a desmantelarnos, ¿verdad? Cuando esto sucede, una de las estrategias para vivir esta etapa lo mejor posible es tomar un inventario de uno mismo y de la vida que uno lleva. Podemos hacernos preguntas como, ok, voy a revisar las diferentes áreas de mi vida y voy a ver qué está obsoleto. ¿Qué hago que ya no me llena? ¿Qué personas ya también caducaron en mi vida? Ya no quiero que estén en mi vida. ¿Cómo puedo asistir en vez de resistir esta etapa? ¿De qué cosas me puedo deshacer? ¿Y cuándo? Sean actividades, objetos, ropa, costumbres. Si yo todos los jueves de mi vida quiero a jugar tenis, bueno, ¿todavía me llena esto o lo hago en automático? Entonces, ¿cómo puedo mantener el flujo de energía positiva en mi vida fluyendo? Entonces, en psicología positiva, y es muy popular en coaching, hacer un círculo y partirlo como que fuera un pastel o un pie, y se ponen todos los aspectos de la vida, ¿verdad? La parte de intimidad, de conexión con otros. Estas son las relaciones interpersonales. En otro podemos poner el trabajo, la espiritualidad, la salud, y entonces podemos poner todas las áreas de nuestra vida. Y podemos calificar y decir, bueno, de 1 a 5, ¿qué tan satisfecho estoy aquí? ¿Qué tengo a mi favor y en qué estoy realmente no satisfecho? Entonces, porque el desmantelamiento, si lo dejamos suceder sin hacer un inventario, es más doloroso porque nos desorientamos más, no sabemos qué está pasando. Esto no se enraiza. Algo está cambiando. Entonces, de una vez veamos y analicemos en mi vida qué partes del pie no están como yo quisiera. Tal vez a nivel de salud, fitness, estoy fatal. Y con salir a caminar en las mañanas voy a facilitar este proceso. Puedo respirar, puedo meditar. Tal vez es en mi relación de pareja que yo no he estado contento por mucho tiempo. He ignorado muchas cosas. Y ojo ahí, Ivonne, el hacer énfasis en que es en todo aquello que puedes modificar solo dentro de ti. Porque bien podemos distraernos en, sí, es cierto, la relación con fulano o con fulana no está del todo bien, pero si él tiene que cambiar y tiene que hacer esto y entonces las cosas van a empezar a caminar. O sea, sigo asumiendo que es alguien más el que tiene que traer la felicidad a mí o la solución a mis problemas a mí. Me encanta que hayas dicho esto. Absolutamente muy atinado. Esta historia es de uno. Yo iba acompañada, mi esposo, tal vez podría yo haber dicho, ay, es que él fue el que provocó esto, con esta movida y su trabajo. Y no. Yo decidí ir. Yo dije que sí. Entonces, esto sí, maravilloso que lo haya señalado, se refiere a mi propia vida. ¿Qué es lo que yo quiero transformar o qué es lo que estamos haciendo inventario todavía? Pero es importante ser muy honesto, tomar responsabilidad en un 100 y puede ser un poco doloroso tomar inventario. Pero ¿de qué cosas estoy orgulloso de mí? ¿En qué estoy yo? ¿En qué impacto estoy creando yo en el mundo? ¿En qué estoy cooperando en el mundo? ¿Qué estoy dando en el mundo? ¿Cómo puedo vivir viéndome al espejo satisfecha? Pero esta etapa de desmantelamiento es precisamente porque muchas veces también, Carolina, las cosas se desmantelan porque no las desmantelamos nosotros. Nos tocaba desmantelarlas y no las desmantelamos.
Entonces, por eso digo, o vamos voluntariamente o vamos a rastras, pero va a pasar. Entonces, a veces nos estamos en encrucijadas, pero nos mantenemos en esta encrucijada y nunca tomamos una decisión. Entonces, la vida decide por nosotros, porque el alma va o va. ¿Ves? Entonces, si tú no eliges y no ves las señales, entonces algo se va a desmantelar, lo quieras o no. Claro. Con eso del alma va, porque va, es porque la vida va a estar siempre a tu favor. O sea, o te va a pasar amorosamente o te va a pasar un poco más doloroso, pero va a pasar. Todo aquello que tenga que pasar, va a pasar. Así es. Entonces lo podemos facilitar, lo podemos cooperar y podemos ir tomando las decisiones conforme nos van tocando, porque si no las tomamos, pues como digo, la vida va a pasar. No, esos son ciclos, por eso hablábamos, ¿quién va a parar el otoño? ¿Quién va a parar el invierno? ¿Quién va a parar el verano y la primavera? Nadie. Son los ciclos, ¿verdad? Bien, entonces esta es la estrategia para vivir lo mejor posible el desmantelamiento. Solo quiero decir algo, el desmantelamiento también puede venir porque alguien nos lastimó muy profundamente. Entonces, esto también nos desmantela internamente, ¿verdad? Alguien nos dejó, algo con que soñábamos no pasó, y ahí es que empieza el desmantelamiento. Bien, luego la segunda etapa, después del desmantelamiento, viene el vacío. ¿La cuál? El vacío. El vacío. Aquí las ilusiones, los planes, las expectativas que teníamos sobre nuestra vida ya no son las mismas o ya no existen igual o están empezando a disiparse. Entonces uno se siente vacío. Es un poco como, yo siempre tengo esta imagen de esta etapa del vacío como que va un niño en una feria feliz con sus globos en la mano y algo pasa y los globos se van y uno ve al niño viendo a los globos que se le fueron. Este es el vacío, porque es la expectativa de lo que yo quería hacer con estos globos, de lo que yo pensé que iba a suceder. Y como no sucedió, me quedo ahí conmigo sin aquello que me sostenía, que me motivaba, que me daba propósito, que me llenaba. Y entonces empiezan a disiparse, ¿no? Estas expectativas y esto que yo tanto esperaba. Y aquí es donde entra esta sensación de sinsentido o un sentido de depresión, principalmente debido al tiempo, al esfuerzo, a la ilusión que uno invirtió en lo que uno creyó que era definitivo. Entonces, es como amanecer un día sin tener nuestras coordenadas. Esto, por ejemplo, puede ser una persona que teníamos en nuestra vida y de repente eligió irse o se desapareció o ya no llegó y me quedo en el aire. Es esa sensación. O un proyecto que yo estaba trabajando y había puesto tanto esfuerzo y resulta que ya no va a suceder. Entonces es como una gran decepción que sucede, pero me quedo en el aire, es esa sensación de no tener piso. ¿Verdad? Entonces, el vacío va a suceder y el vacío nos trae información. Entonces, la estrategia para vivir este vacío lo mejor posible es dejarnos flotar en el vacío. En vez de resistirlo y decir, ay no, qué horrible esto. Ok, si respiramos y nos permitimos flotar ahí un rato y no juzgarlo como algo malo. Sabes que en el lugar donde yo vivía, aquí en Venezuela, yo me metía en la piscina y me ponía panza arriba y miraba el cielo y miraba a los pájaros y esa sensación de estar con el estómago hacia arriba y el agua es la que te sostiene.
Yo decía, esto es el vacío, me voy a dejar flotar aquí un rato. Y me daba miedo. Decía yo, ay no, ¿y qué tal si una culebra se mete a la piscina? Ay no, ¿y qué tal si una iguana? Porque teníamos unas iguanas gigantes. Entonces decía yo, ok. Da miedo porque es una falta de control. O sea, mi cuerpo está viéndose arriba, el agua me está cunando, pero también no sé qué hay abajo del agua, ¿verdad? Uh-huh. No sé, es una sensación tan interesante y como yo lo hacía por disciplina, pues era un ejercicio que me iba a hacerlo a la piscina para ejercitarme, estar flotando en la nada. Pero cuando no estabas con miedo, te aseguro que era una paz infinita lo que sentías. Claro, y entraba en oración y sentía las orejas como el agua, como el agua se mueve, ¿no? Uh-huh. Entonces me cubría las orejas, me las cubría, y yo entre todo entraba en oración. Y le decía, Padre, sosténme en tus brazos. Padre, yo soy tuya. Dejo ir todo lo que me pesa. Y entonces sí, había también una gran paz, ¿verdad? Pero creo que sería irreal decir que dejarnos flotar en el vacío es necesariamente placentero siempre. Pero si no lo juzgamos como algo malo, estoy en el vacío. No me queda más que estoy vacía. Sabes que ¿verdad? Yo quiero probar saltar en paracaídas, uh-huh, precisamente para vivir eso. Sí, este es otro ejercicio de confianza. Uh-huh. Especialmente si uno es muy controlador. Yo soy, como dicen, a control freak. M aquí. Sí, por eso es que lo quiero vivir. ¿Verdad? Sí, claro, lanzarse así es. Y con otro ser humano le tienes la confianza profunda que te va sosteniendo. Uh-huh. Y claro, hazlo, Carolina. Y si lo haces tú, a lo mejor me animo yo. Muy bien. Ya te contaré los gritos que pegué. Sí. Y ¿sabes qué es lo lindo que dice Álvaro? Si tú lo haces, yo también lo voy a hacer. Y me volteo a verlo así como que, ¿cómo? Él le tiene miedo a las alturas. Ay, entonces me dice si es parte de lo mismo, Carolina, es vencer todas las ideas limitantes que tiene uno sobre cualquier situación, porque eso es solo una simbología. Sí, claro, es todo, es exactamente. Y el trabajar con la simbología, por ejemplo, tú estás hablando de pasar a la acción. Yo cuando digo dejarnos flotar en el vacío, cada persona tiene que encontrar su estilo. Por ejemplo, puede ser a nivel de meditación, de imaginarse en medio del universo o de permitir que esa sensación de vacío se expanda en nosotros en vez de pelearla y apretarla, ¿verdad? Yo encontré que el vehículo más inspirador para mí era irme a la piscina, a flotar panza arriba. Tú me estás hablando de tirarte de un avión con alguien que sabe lo que está haciendo, en donde vas a confiar a la vida, vas a confiar en otro ser humano y ponerte en sus manos y te vas a dejar ir. Cada quien puede encontrar formas concretas de tirarse al vacío, de sentirlo a su alrededor y de en vez de pelearlo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo ya estamos ahí. O sea, resistirlo solo va a hacer que el vacío crezca la sensación más. Es mejor permitir que fluya. Creo que va a ser el reto más grande a mi control, a mi mente, uh-huh, a mi friki mente, ¿sí?, controladora. Absolutamente, sí. Sí. Pero es maravilloso que si estamos en estos periodos podamos hacer cosas a nivel físico que nos permitan abrazar la experiencia, recibirla, aceptarla. Porque mientras menor resistencia, menos sufrimiento va a haber. Claro, ¿sabes dónde lo he experimentado también? En el silencio, en esos espacios donde de verdad logro estar, no es que no sé ni cómo explicarlo. O sea, como que sí estoy consciente que tengo mente, pero mi mente no me está haciendo ruido. Uh-huh. Y como que se detuviera el tiempo, pero el tiempo sigue. Pero tú estás en un estado tal de gozo o como extasiado, donde pareciera que estás flotando en el medio de la nada. O sea, hay algunas meditaciones donde, es que yo me he hecho unos viajes astrales increíbles, ¿verdad? Entonces, donde te da esa sensación
de completud, donde ya está todo, no falta nada y a ratos no quieres volver de ahí. Estábamos en un ejercicio de rebirthing en una piscina en el agua y cuando Álvaro le tocó sostenerme a mí así como haciendo el muertito en la piscina, ¿verdad? Yo me dejé ir tanto que lo único que quedaba fuera del agua en la piscina era mi nariz. Y él solo estaba con sus manos abajo de mí intentando no tocarme, solo por cualquier cosa que yo me desconectara y me hundiera para no ahogarme, no tragar agua. Entonces, cuando dijeron ya es momento de que acabe el ejercicio y él tenía que tocarme suavemente la pierna, la espalda para decirme ya vamos a pararnos, yo no volvía, o sea, yo no quería regresar al cuerpo porque yo estaba en mi país avatar, le llamo a eso, donde todo es totalmente distinto. Y la noche anterior habíamos tenido una ceremonia en el fuego donde habíamos soltado cosas, fue un ritual muy bonito, una ceremonia de fuego, y yo me sentí esa noche una libélula en ese ritual del fuego. Al día siguiente, haciendo esto del rebirthing, me dice Álvaro, Carolina, porque yo se lo cuento a él, me dice, no vas a creer, no sé si lo sentiste o no, pero ahorita mientras flotabas en el agua, vino una libélula y se te paró en la punta de la nariz y se quedó ahí gran rato. ¿La sentiste? No, ni en cuenta. Entonces me pareció tan interesante porque la noche anterior yo me había sentido libélula y al día siguiente la libélula se postra en mi nariz, ¿verdad? Que era lo único que estaba mío fuera del agua. Entonces allí en esos espacios es donde siento yo esa conexión con el vacío. Lo siento también cuando me atrevo a hacer cosas más cotidianas que me dan terror. Ahorita estoy en un curso de caracterización, algo que me daba a mí pavor. Entonces, al hacer eso, te da una sensación donde yo creí que no había nada, donde que iba a saltar al aire, al vacío, si hay donde puedas poner el pie. Exactamente. No es un vacío amenazador, pero lo sentimos amenazador, pero no lo es. Si nos atrevemos a encontrarlo, a abrazarlo, a recibirlo y a investigarlo, como explorar una tierra extraña, entonces nos va a enseñar sus secretos. ¿Te acuerdas que dije que tiene información? Te va a dar información. Y entonces lo importante es no juzgarlo como algo malo, sino investigarlo. Curioso, como que vas a un cuarto nuevo y quieres investigar qué hay, o una tienda interesante y quieres ver todo lo que tiene. El vacío es un espacio de encuentro sagrado con uno mismo. Entonces, y con Dios, obviamente, ¿verdad? También otra estrategia muy hermosa en esta etapa es aprovechar este vacío y este momento de vacío para sanar heridas. Es muy propicio, es como tierra fértil. Entonces, estas heridas del pasado que están pendientes, es parte del desmantelamiento. ¿Viste cómo te digo que se van uniendo las etapas, verdad? Porque llega un momento en que tal vez hemos sostenido una herida o hemos sostenido un secreto o algo que nos dolió mucho y nunca lo hablamos con nadie. Algo que nos guardamos por las razones que fueran. No estamos para juzgarlo, simplemente tal vez este sea el momento. Entonces, yo a la audiencia quería ofrecerles, yo tengo un programa de borramiento de memorias negativas con la energía de los arcángeles en mi sitio web. Este es gratis y este es un programa en el cual las personas pueden escuchar una grabación y con cada arcángel ir trabajando diferentes aspectos de cualquier herida que pueda haber pasado en el pasado, ¿verdad? Este también es momento para poder entrar en oración. Siempre en estos procesos yo digo desde el principio, oración, oración, oración constante, que es una comunicación, es un vínculo constante con Dios.
Y aquí puede entrar uno a hacer en esta etapa de vacío oraciones y rituales con los arcángeles. Ahí también di un link, o en mi página Facebook o en la de ustedes va a estar. También nos estamos reconectando con Dios. Yo tengo una meditación que la creé porque vi la necesidad de físicamente tomar una acción para reconectarnos con Dios, y le llamo yo una sesión sanadora de reconexión con Dios, en donde voluntariamente, a través de la meditación y al estar ahí y participar en ella, se hace una reconexión con Dios. Es como regresar a la conciencia de ese cordón umbilical que tengo con Él, ¿verdad? Okay. Pero esos son recursos que yo doy, pero igual cada persona puede encontrar sus recursos para sanar. Este es un momento muy propicio. Todo eso pendiente, todo ese cambio de piel es también deshacerme de estos pesos que llevo dentro. Mira cómo tú me dices que la noche anterior tuvieron un ritual con el fuego e hicieron un proceso y ahora estás en el otro. Son momentos muy propicios para sanar lo pendiente, lo que nunca dije, lo que nunca hablé, y no necesariamente con la persona que nos hirió o con quien sucedió el evento. Esta es mi herida. Entonces puedo empezar a sanarla y pedir iluminación de cómo sanarla. Bueno, entonces el tercer estadio del proceso de transformación del alma se llama desorientación. Como la vida que uno pensó equivocadamente que era una vida intacta o intocable, ya no lo es. Y nos hemos desmantelado, nos sentimos vacíos. Ahora entra un sentido profundo de desorientación porque estamos en nuevo territorio. En este vacío nadie nos dijo dónde está el norte, dónde está el sur, pero como tú muy bien dices, si nos metemos en él, si lo abrazamos, si vamos a darnos cuenta que tiene coordenadas. No es un vacío sin sentido, es un vacío que tiene una estructura, una matriz interna. Uh-huh. Entonces, los síntomas, digamos, de esta etapa de desorientación es que podemos dudar todo. Podemos dudar sobre todos. Incluyendo, podemos dudar de nuestras propias habilidades de hacer algo bien o de tomar decisiones buenas. Entonces, como que la duda es la marca de esta etapa porque estamos desorientados, entonces estamos en un cuestionamiento constante. Me voy para acá o hago acá, y si hago esto y si hago lo otro, y mejor no, mejor sí, me trono los dedos y no sé para dónde irme, entonces mejor no decido. Entonces pasamos con esos diálogos internos de no saber qué hacer. Y perpetuamos la duda dudamos la duda. O sea, todo lo dudamos, ¿verdad? Entonces, en esta desorientación el llamado también es a rendirnos, a bajar los brazos y cesar la batalla. Y permitir que las cosas se den como se dan. Aceptar lo que es. Estoy desorientado, pero siempre hay huellas, siempre siempre tenemos sincronicidades, siempre tenemos señales que nos vienen, pero mientras estamos tronándonos los dedos en duda no lo vemos. Es que ahí mal aprendimos, Ivonne, que aceptar es que te tiene que gustar algo para que lo aceptes. Así es, muy, muy atinado lo que dices. Aceptar no significa que yo esté ok con lo que estoy aceptando, pero decir, ok, bueno, aquí estoy, este es el espacio en el que estoy. Entonces hay un cese de la batalla, en donde bajamos los brazos y decimos sí. Sí al vacío, sí a la desorientación, sí a desmantelarme, sí. Ahora, hay cosas que podemos hacer para podernos quitar estos estados de pánico que pueden entrar, porque puede entrar el pánico, puede entrar el temor al extremo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tú te recuerdas que la vez pasada, en el programa último que dimos, estaba hablando sobre el proceso de enraizamiento. Ajá.
como sentimos que estamos en este espacio de ni fu ni fa, entonces cuando nos desorientamos y nos sentimos perdidos, es importante hacer ejercicios de enraizamiento energético. Entonces, el ejercicio, solo para recordarlo, es imaginar que desde el universo entra un rayo o un tubo de luz por la coronilla de su cabeza y viaja a través de su cuerpo, pasando por el centro de la columna vertebral, pasando por su vientre y saliendo hacia el centro de la madre tierra. Uh-huh. Y ahí se enraiza uno, sintiendo el flujo del universo y del planeta unidos en un solo tubo de luz. Y entonces buscamos en este rayo de luz que va bajando, vamos viendo cómo nos enraizamos en el planeta. A mí me encanta imaginar que es un espacio de tierra húmeda, como cuando después de la lluvia, esa sensación de tierra mojada, donde hay piedras preciosas, metales preciosos, y nos enraizamos ahí. Y quedamos conectados. Si tú lo pudieras ver en una imagen holográfica, es un gran tubo de luz que va desde el universo hasta el planeta, atravesando todo nuestro centro. Y si nos entregamos a este ejercicio, nos vamos a sentir asentados. Como, ok, estamos en el vacío, sí, estamos en el desmantelamiento, sí, estoy desorientada, sí, pero no pierdo mi centro. Esto es muy importante. En mis experiencias de llevar a clientes en estos ejercicios en forma un poco más detallada, con más tiempo, ellos mismos me dicen, Ivonne, el color del tubo que yo vi, invariablemente del que viene del universo, siempre me lo describen entre plateado y blanco, como iridiscente. Pero el tubo que baja, una vez llega al vientre y va hacia el planeta, puede cambiar de colores, y esto es muy interesante observarlo. Entonces, a veces tú puedes ver un azul turquesa, a veces yo voy a ver un café oscuro, a veces voy a ver algo verde que tiene el color verde, y tenemos que respetar esos colores y permitir que vengan, porque tiene que ver con los rayos sanadores de los arcángeles y tiene que ver con el proceso de mi cuerpo, la sabiduría de mi alma, de saber de qué nos alimenta ese rayo de luz. Entonces, este enraizamiento nos ayuda muchísimo en estos procesos para podernos orientar o vivir estas etapas, pero desde el centro, sin perdernos dentro de nosotros mismos, porque al final y al cabo estamos buscando nuestro verdadero ser. Estamos buscando regresar a nosotros mismos, a nuestro centro. Entonces, esta es una maravillosa forma de facilitarlo. Ok. ¿Verdad? La etapa número 4 es la etapa de que ya después de que estas otras 3 etapas han pasado tiempo. Esto no es una cosa de una semana. Pueden ser meses. Puede ser un año en que estamos en estas etapas o más. Pero luego viene, y como digo, las etapas se van traslapando. Viene la etapa de reconstrucción. Y en esta etapa ya hemos aprendido mucho de nosotros mismos, ya hicimos el inventario, ya sabemos qué nos sirve y qué no, ya empezamos a hacer ciertos cambios aquí que se traducen en comportamientos, ¿verdad? Pasan a la acción. Ya sabemos de lo que somos capaces de sobrevivir. Es muy posible que ya hayamos tenido un encuentro muy significativo con Dios y que encontremos dentro de nosotros el entusiasmo de renacer. Tal vez no sabemos cómo, pero estamos abiertos a ser más humildes, a aceptar más, a ser más flexibles, más comprensivos. Y esto da espacio para que nuestras ideas, aspiraciones, inspiraciones y nuevas posibilidades nos guíen hacia el nuevo camino. Aquí ya empiezo a decir yo, ok, ¿cómo quiero vivir mi vida? Ya estoy aquí,
¿cómo la voy a vivir? ¿Qué voy a hacer para readaptarme en formas positivas? Entonces, volviendo a mi ejemplo de mi vida en Venezuela, a mí se me ocurrió un día, no, yo tengo que hacer ejercicio, pero estructurado. Necesito, como no tenía mucho ánimo, por eso te digo que las etapas se traspasan una a la otra, porque yo estaba en este vacío, pero me vino muy claro que yo tenía que mover el cuerpo. Entonces dije, voy a contratar un entrenador personal. Entonces lo empecé a buscar. Y de nuevo, para no distraerme, tenía que ser un entrenador personal que yo no encontrara muy guapo, porque no quería entrar en otros peligros, ¿ves? Por eso es que uno tiene que mantenerse lúcido en estos procesos. Entonces encontré a un muchacho que podía haber sido hijo mío y dije, ok, muy bien preparado y todo. Entonces a mi esposo le dije, tú también vas a hacer ejercicio. Boom, él estaba a las 7 de la noche para asegurarse que llegara de la oficina y no se quedara ahí más tarde, y yo a las 8 de la mañana. Lloviera, relampagueara, lo que fuera, el hombre estaba a las 8 de la mañana. Bueno, mira, no te puedo decir que entre la piscina, la montaña, y pasaba corriendo y poniendo y quitando y pesas y no sé qué, esto me dio estructura. Y me regresó el ejercicio físico. Es una forma también muy valiosa de enraizarnos, porque ponemos a nuestro cuerpo en movimiento, agotamos a nuestro cuerpo pero en formas positivas, y esto nos permite asentarnos en el planeta. Es una forma de enraizarse también muy positiva. Luego dije, ok, tengo que estudiar algo, a mí me encanta estudiar, entonces ahí fue que empecé a investigar qué podía yo estudiar online, que en esa época estas cosas eran así como de vanguardia, no era tan fácil encontrar, y encontré la certificación para Life Coach aquí en California. Entonces me obligaba a salir de Venezuela cada 3 meses, tenía que venir aquí a San Diego y hacer mis clases, conocer a mis maestros. Entonces me metió en una estructura creativa, ¿no? Porque era muy demandante de mi tiempo, tenía yo que hacer reportes, tenía que tener clientes, me ocupó. Esta es la etapa de reconstrucción, porque entonces yo ya estoy en esta nueva vida, ya pasé algo importante y ahora estoy reconstruyendo bajo mis términos. ¿Qué me llena? ¿Qué quiero? ¿Qué me entusiasma? ¿Qué no me entusiasma? ¿Y qué no voy a aceptar? Okay. Esto es muy importante. Entonces, aquí hay 2 ejercicios muy hermosos para podernos ayudar. Uno, y me lo dio mi terapista después de una noche oscura del alma. Y ella me dijo, mire, Ivonne, ahora ya es hora de que usted imagine que tiene una bolsa vacía al lado suyo como la de Santa Claus, grande, de tela. Entonces, sin apuro, sin urgencia, sin ninguna obligación, llévela a todos lados con usted. Y cuando mire algo que le fascina, que le llama la atención, que le da curiosidad, métala en su bolsa. Y va a ir metiendo solo las cosas que vibran con usted. Entonces, como esto es un ejercicio con la imaginación, ¿no? Pero va cambiando algo en el código energético en uno. Entonces yo llevaba mi bolsa vacía. Entonces igual puede ser que estás parqueada en un semáforo y viste un pajarito hermoso, hermoso en un árbol. ¡Ay, qué lindo! Esta experiencia, esto que estoy sintiendo aquí, lo quiero meter en mi bolsa vacía porque quiero más de esto. Quiero meter cualquier cosa que voy viendo, un libro que vi que me fascinó. Y tal vez no tengo dinero para comprármelo, pero sentí curiosidad, lo meto a mi bolsa vacía porque es la experiencia la que estoy metiendo, lo que sentí, mi vibración. ¿Sí? Ajá. Entonces vamos metiendo cosas que queremos, experiencias, clases que queremos tomar, sensaciones físicas que queremos sentir. Estaba hablando con un cliente mío y me dice, él está en etapa del vacío muy profundo, ¿verdad? Entonces
ha estado haciendo cosas para escaparse del vacío. Entonces, en el proceso estamos regresando a qué es lo que teme dentro del vacío. Encontrar o no encontrar. Y entonces él me dijo, yo me escapo porque no puedo tolerar no sentir placer. Ah, ok. Entonces, ¿en qué formas proactivas y sanas puede usted entonces abrirse al placer dentro de este vacío? Y ahí viene de nuevo, para él el lenguaje para su bolsa vacía es un placer, pero tenemos que llegar a un placer que no lo destruya en el proceso. ¿Me explico? Entonces él puede meter placer y qué cosas le dan placer y lo estamos metiendo en la bolsa vacía. Este es un ejercicio hermosísimo porque no cualquier cosa tiene que entrar ahí. Hay ciertas condiciones, ¿no? No, y es que en ese ejemplo que tú pones de tu cliente con el placer, que todo le tiene que dar placer, es desde cómo huele el shampoo que te echas, el jabón con el que te bañas, cómo huelen las toallas, tu loción si es que la usas, cómo huele tu comida favorita, qué se siente cuando estás muerto de cansancio y te tumbas en la cama, o ver una puesta de sol, o qué sé yo, comerte algo, no sé, cuánta cosa puede darte placer, ¿verdad? Placer, tanto sensorial, visual, auditivo, todo. Como físico, como intelectual. Claro. ¿Verdad? O sea, hay varias etapas, pero entonces el asunto de la bolsa vacía es que me empieza a dar sentido, me orienta quién soy yo ahora y qué es lo que verdaderamente me mueve en formas positivas. Ok. ¿Verdad? A mí me puede mover comerme un que me fascina, un pastel de chocolate todos los días, pero esto no es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de una coherencia energética, ¿verdad? Luego, otro ejercicio, este también está en mi sitio web, pero bueno, momento. Otro ejercicio es la visualización. Uh-huh. Cuando yo empiezo a visualizar la vida como yo la quiero vivir. ¿Sí? Ahí empiezo puedo entrar en meditación o en oración o en soñar despierto, pero con soñar despierto no solo cualquier cosa, sino dirigido. Una visualización sobre qué quiero yo crear en mi vida y empezar a imaginármelo. Entonces, por ejemplo, si alguien está listo para una pareja, por ejemplo, entonces imaginar a la pareja, lo que quiere sentir con la pareja, las cosas que van a hacer juntos con la pareja, entonces empieza uno a reconstruir esto. Si lo que queremos es un nuevo trabajo o una nueva entrada económica, que ahorita tal vez no la puedo imaginar, pero sentir lo que se siente. Hay que invertir tiempo en visualizar aquello que quiero crear. Ahora, no todas las personas tienen la facilidad para visualizar, ¿verdad? A mí me gusta más decir imaginar, pero igual puede ser que alguien sea más kinestésico y quiera bailar lo que quiere en su vida. Hay personas que tal vez quieren cocinar lo que quieren crear en su vida. Todo puede ser todo puede ser usado como un simbolismo. Uh-huh. Lo importante es empezar a crear tiempo para esto, para transformar este espacio que tal vez ahorita no estoy segura de qué lo quiero llenar, pero sé lo que quiero sentir. Quiero sentirme segura, quiero sentirme independiente, quiero sentir que no molesto a nadie, quiero sentir que, en fin, lo que uno quiera sentir. ¿Verdad? Yo tengo un ejercicio de visualización, este es con la ayuda del arcángel Zadkiel, que nos ayuda a transmutar energías. También está en mi sitio web, ahí dimos el enlace. Puede alguien que le cueste o que quiere probar cómo se hace el proceso de visualización hacer esto. Pero ahora también hay muchas formas de visualizar. Hay meditaciones, hay en YouTube, hay en todos lados. Pero lo importante es en crear una rutina de visualizar la vida que yo quiero crear, ¿verdad? Luego viene la etapa ya de la nueva vida. Y este estadio es aquel en el que ya hemos logrado pasar el río tormentoso anterior, ya vimos que no nos ahogamos y que somos más fuertes, más centrados, más nosotros mismos.
Y aquella paciencia, nuestra determinación de aferrarnos a la luz a pesar de la oscuridad, nuestra humildad empieza a dar fruto. Entonces aquí ya nos acomodamos en la vida que queremos vivir, ya podemos gozar de las cosas, pero en esta nueva humildad y en encuentro con nosotros. Lo que hay en mi vida es auténtico. Y si a los demás no les gusta, es problema de ellos, pero lo que yo tengo aquí en mis cuatro paredes es auténtico. ¿Y ese cómo se llama, Ivonne? ¿Esa fase o ese estadio? Una nueva vida. Okay. Uh-huh. Entonces llegamos al punto. En Venezuela yo tenía mis clientes, yo tenía un ritual que empecé con las mujeres que yo conocía de luna nueva, y entonces yo llevaba tamboristas y bailábamos, y esa es la etapa de reconstrucción donde empecé a meter cosas que yo quería hacer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces en estas danzas de la luna nueva nos íbamos a la arena, hacíamos una fogata, los guardias que me querían mucho me ayudaban a hacerla para no incendiar yo ahí todo. Y y entonces yo descubrí que este lugar donde yo vivía había muchos tamboristas y que esa era una cosa muy común, y entonces contratábamos, entre todas pagábamos al grupo para que llegaran a tocarnos los tambores y bailábamos. Y una de mis amigas era acupunturista, entonces ella nos hacía un tratamiento de acupuntura mientras estábamos en círculo meditando. Total, es que ya cuando a mi esposo lo trasladaron para acá donde estamos ahora, yo tenía mi vida armada allá. Caminaba en el mar en las tardes, entraba en oración en círculo todos los días. Yo estaba una vida muy llena, muy linda, después de que había odiado el lugar, después de que había sido mi tormento, mi dolor, mi todo. Yo tenía una vida. Y se seguía apagando la luz. Y el internet ahí estaba, pero como no se podía accesar, bueno. Y lo mismo seguía igual, todo. Los celulares se caían, la señal de los celulares. Mi esposo trabajaba mucho, lo veía poco. Mi familia seguía sin ir. O sea, me explico, o sea, realmente lo que me dolía tanto al principio ya era cosa de la vida normal, y yo creé una vida llena, fructífera, amorosa, positiva para mí misma. No tenía testigos. Yo no podía decir, la gente nueva que había conocido no tenía el punto de referencia de quién yo era antes. Entonces yo no podía decir, miren, no tenía a quién mostrarle, miren todo lo que cambié, miren, ya no soy la misma, miren, no. Simple y sencillamente yo era quien yo era. Mi propia vida era una vida hermosa. Entonces, este es el periodo de la nueva vida, donde ya mi esposo me dijo, me están ofreciendo quedarme 2 años más, pero yo no siento que para mi carrera esto sea bueno. Entonces yo le dije, mira, haz lo que tú quieras. Por 2 razones. La primera es que yo aquí estoy feliz. Si tú te quieres quedar, yo me quedo contigo aquí feliz otros 2 años. Pero igual sé que si me voy, puedo volverme a adaptar. Puedo ahora desde el principio, con la sabiduría que gané aquí, yo sé lo que tengo que hacer en el nuevo lugar. Ya no me daba esa aprehensión de sentir, ahora voy a empezar de cero otra vez. No. Claro, ahí ya caías a la reconstrucción directamente de algo nuevo. Ya, exactamente. Uh-huh. Ya entraba a la reconstrucción directamente. Así es. Pero entonces ya en una humildad, ¿verdad? En una humildad, porque después de ese proceso va uno diciendo, bueno, gracias Padre por cada cosa, me voy a ir adaptando, bajando más los brazos, pero son experiencias en solitario, porque nadie te las va a entender cuando las estás pasando, o no es el momento de hablarlas. No se requieren de consejos, no se requieren de gente que no sabe de lo que está hablando. Es como un viaje muy particular, y es por eso que quería traer esto al programa, para que quien nos escuche, que esté pasando por esta etapa, sepa que tiene principio, medio, fin, tiene sentido, tiene un propósito, y se pueden navegar con menos dolor comparado como si nosotros no sabemos lo que nos pasa y que ponemos resistencia y nos juzgamos como tontos, como malagradecidos, como locos. No, es
una transformación espiritual tremenda, ¿verdad? Pero hermosa también. Claro. ¿Me dejas hacer una pausa, Ivonne, por favor? Claro. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Yvonne Richards. Ella es terapeuta, es consteladora, es coach, es healer, es sanadora espiritual, es muchísimas cosas, Yvonne. Y hoy atiende nuestra llamada vía Skype desde la ciudad de San Francisco, California. El tema de hoy es cambio de piel, cuando el alma se transforma. Dudas, comentarios, bienvenidos, y los va a hacer a través del WhatsApp 5511-9890, y se los va a hacer en Facebook. Nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Continuamos con más de Carolina, la mujer de hoy. Solo por Globo 98.9. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Yvonne Richards. El tema de hoy es cambio de piel, cuando el alma se transforma. En la fase de preguntas, Yvonne, tenemos esta que dice: buenas tardes, qué bonito programa. Yo estoy pasando por una etapa en que me enfermo de una cosa, salgo de eso para entrar a otra, y ahora me pregunto si será un cambio el que viene, pero física como emocionalmente estoy cansada. ¿Qué consejo me daría? Gracias. Bueno, por lo que nos dice, probablemente sí, este es un llamado. La enfermedad siempre tiene un lenguaje, tiene un significado, y es importante entender cuál es el mensaje que el cuerpo está enviando. Cuando hay una manifestación física, obviamente hay un mensaje. Entonces hay un desmantelamiento porque su vida se ve afectada, ya no es lo mismo, la limita, la agota, etcétera, etcétera. Entonces creo que solo con estar en conciencia de que lo que le está pasando no es una cosa, un castigo, no es que pobre de usted que le pasa esto o victimizarse por este asunto, sino saber que está entrando en un proceso, o ya ha estado en un proceso de transformación del alma, que hay un llamado para que usted cambie algo, para que haga inventario en su vida y para que resuelva tal vez heridas del pasado, para que tal vez hay situaciones en su vida que usted les ha estado poniendo el alto, lo ha querido ignorar, no ha querido tomar acción. Todo esto hay que analizarlo tomando un inventario, porque sí está en etapa de desmantelamiento. Entonces veamos qué es lo que el cuerpo le quiere decir. Cómo hay mucha literatura ahora sobre los significados de las enfermedades desde un punto de vista psicoespiritual. ¿Qué le está diciendo su enfermedad? ¿Cuál es el significado? Usted puede investigar. Louise Hay, ¿verdad? Tiene un libro muy hermoso sobre el significado de las enfermedades, traducidas a los cambios que hay que hacer y el alma, que es lo que le está diciendo. Pero igual hay mucha información ahora sobre eso, y ponga atención y tome las medidas para cambiar el rumbo, porque el problema de no hacerlo es que se va a seguir enfermando hasta que se debilite de tal forma que pueda crear enfermedades más complejas para usted o en situaciones más insostenibles, ¿verdad? Esto no va a parar solo. Usted tiene que tomar responsabilidad. Ok, en la siguiente pregunta, pasó un avión hace un rato que le digo a Juan Pablo, no me oigo ni a mí, pues, o sea, ni mis pensamientos, oye. Dice: muy buena tarde, quiero iniciar felicitando a Carolina y a cada invitado de su programa. Nos enseñan muchísimo. Gracias, Carolina, usted es una mujer que deja huella. Gracias a quien escribió eso. Soy una mujer de 44 años y a lo largo de mi vida he pasado procesos positivos y negativos que me han ayudado a crecer y a ver la vida desde otra perspectiva. En este momento estoy viviendo un proceso de silencio conmigo misma, donde me ha llevado a reflexionar muchas vivencias de mi vida. Hace unos meses tuve una pérdida material y eso me llevó al silencio profundo y hasta a aislarme físicamente de algunas personas. Pero siempre hay alguien que cuestiona la vida ajena y me han preguntado qué pasa conmigo.
Yo solo me sonrío y me alejo. ¿Será este un proceso de la edad o de lo que he vivido últimamente? Gracias y bendiciones. ¿Qué dijo que tenía? 42 años, arriba dice 44. Ok, gracias. Puede ser que, bueno, indiscutiblemente la pérdida que tuvo pudo haber activado estos cuestionamientos, ¿verdad? ¿En qué estoy invirtiendo tiempo en mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida de ahora en adelante? Cuestiona muchas cosas porque hay cosas que uno consideraba seguras que ya no lo son. Entonces, obviamente hubo un desmantelamiento y a la vez también puede haber una etapa de edad en términos de los ciclos. Y mientras más años tenemos, más sabios, menos tolerantes también nos ponemos con cosas que antes tolerábamos más, pero que ahora ya no. Entonces, esa pregunta solo usted la puede responder. Si esta es una etapa de las que hemos descrito en el programa, lo importante sí es que aquello que pasó es importante sanarlo, es importante poder cerrar la herida que dejó esta pérdida material. ¿Qué conclusiones ha sacado sobre esto? ¿Qué conclusiones ha sacado sobre usted ante esto? ¿Y qué puede hacer en el futuro para evitarlo? Y, en fin, sanar la emoción traumática de estar aquí. Este aislamiento es natural hasta que, y solo si, estamos hablando de un viaje profundo en donde de verdad usted sabe que necesita estar sola para procesar lo que sea que tenga que procesar. Y no sea un aislamiento por temor que pudo haber dejado el trauma. Son dos cosas muy diferentes. Si es por temor, hay que tratarlo. Sí, yo creo ahí, Ivonne, cuestione qué historia es la que usted se sigue contando repetitivamente sobre esa pérdida. Cuando tú decías en el segmento, en el punto 2, que era el vacío, Ivonne, que daba esa sensación de que nada estaba a tu favor o de que lo que habías invertido, en ese caso de juntar la plata o ese negocio o donde sea que lo haya perdido, como que no había valido la pena. Y el problema no es lo que te pasó, el problema es lo que te sigues contando. O sea, cómo sigues rumiando en torno a tu tragedia. Yo no sé de dónde aprendimos eso, pero Dios santo, mal aprendimos que repítete, que te repítete, te iba a ayudar a salir de ese estado o a resolver la situación en la que estás metida. Y nada de eso, lejos de resolver, te complica. Así es. Es por eso digo que hay una diferencia entre entrar en una etapa de desmantelamiento, en donde obviamente nos vamos a cuestionar muchas cosas, pero esta experiencia que usted tuvo la puede ayudar a crear un inventario. Pero, de nuevo, analice esto que está diciendo Carolina. ¿Será posible que yo esté en estado de shock todavía o que esté yo rumiando y me vaya así como quien dice a mi cueva a seguir rumiando este asunto, pero no la va a llevar a ningún lado? Hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre un proceso que nos despierta a algo nuevo, aunque sea doloroso, o un proceso donde de lamerme las heridas, pero a lamérmelas seguirlas irritando. Y ahí es donde solo usted puede responder. Y al lamerme las heridas, ¿cuánta gente ha dicho eso? Bueno, yo me doy 5 minutos o me doy media hora en la mañana y me doy media hora en la tarde para lamerme las heridas, ¿verdad? Pero fuera de ese periodo, a lo que te truje, Chencho, pues o sea, ya la vida sigue y activarme de nuevo. Uh-huh. Porque claro, no es el aislamiento, ante todo si no se está usando con propósito. Porque si el aislamiento me está llevando, como decía Ivonne, en ese desmantelamiento, a cuestionarme cómo me puedo deshacer de todo lo que... Porque yo sé que me llevó a ese resultado, por supuesto que lo sé. Todo lo que dijiste de deshacernos de eso, cómo puedo hacer para que mi vida siga fluyendo, la intimidad, cómo estoy en mis relaciones con otros, en el trabajo, cuánto equilibrio hay en todas las áreas de mi vida, la espiritualidad, la salud. Y ante todo eso que dijiste, Ivonne, de calificar la satisfacción que tengo con esas áreas de mi vida, del 1 al 5. Y ahí le van a empezar a caer
ahí empiezan a caer las respuestas. Pues, pues sí, ¿verdad? Voy concluyendo, sí, tengo que ver. Soy el común denominador en todo lo que sucede en mi vida, tanto de bienestar como de malestar. Yo tengo que ver en ambas cosas. Absolutamente. Absolutamente, y me encanta lo que dijiste, ok, vacío puede haber, esa etapa puede haber, pero hay un propósito para esto, o no, ¿verdad? Idealmente así que lo encuentren ese aislamiento. Así es, ¿verdad? Así es. Dice, muy buena tarde, ¿qué me aconseja? Llevo 30 años de casada, mi esposo nunca me dice feliz cumpleaños, pero este año sí me afectó mucho y estoy muy deprimida y me afectó la tiroides. Un consejo. Me quedo pensativa porque hay varias conclusiones en lo que ella nos dice, ¿verdad? Hay cosas que yo me gustaría preguntar más, ¿verdad? Este año le afectó más que el esposo no le dijera, pero nunca le ha dicho. Entonces mi pregunta es, ¿qué la hizo esperar que este año sí? Y luego lo asocia directamente que esta tristeza está relacionada con la tiroides. Me gustaría saber cómo sabe que esa es, digamos, la relación exacta con tiroides, ¿no? Pero lo importante es que en mi experiencia en las relaciones de pareja y en realidad en cualquier situación que no nos agrade cómo están las cosas, tenemos dos opciones. O nos vamos o nos quedamos con una actitud diferente de aceptación y de ver cuáles son las cualidades positivas de la persona que está con nosotros. Por lo que ella, por el tono de lo que nos dice, pero tal vez yo estoy equivocada, no sé tú si lo sientes, Carolina, pero sí hay una infelicidad, ¿verdad? Hay un anhelo de algo que su pareja no logra llenar. Entonces es muy importante evaluar y de nuevo hacer un inventario en este momento para ver si esta relación es una relación sana, bondadosa, buena, y ver en este inventario cómo poder continuar la relación en una forma positiva, en una forma amorosa, de aceptación, ¿no? Creo que a veces tenemos que ser realistas, no a veces, tenemos que ser realistas en una relación de 30 años, y son bastantes años. Entonces nos vamos encontrando con que lo que antes no nos molestaba, ahora nos molesta más. Lo que antes no nos dolía tanto, ahora sí ya rebalsó, ¿no? Entonces creo que sí hay un proceso de desmantelamiento. Entonces, de nuevo, como tú dices, Carolina, hay que empezar a hacer un inventario. ¿Qué de mi vida está bien? ¿Qué con mi pareja está bien y qué no? ¿Qué me da satisfacción y qué no? Y ver qué pesa más. Y ver qué puedo hacer yo para cooperar, para aumentar los niveles de satisfacción de mi vida. No necesariamente con la pareja nada más, pero es en mi vida. ¿Qué puedo hacer yo para vivir mi vida a pesar de que mi pareja tal vez no se quiere montar al caballo conmigo? O no al mismo ritmo. Pero ¿qué puedo hacer yo? Y es obvio que dentro de esas preguntas el inventario es, quiero vivir con esta pareja. El que yo lleve 30 años con alguien no es un justificativo para quedarme otros 20, otros 30, si de verdad no soy feliz. Pero hay que asumir responsabilidad. No es el esposo, es usted. Regresemos los ojos a usted. ¿Cómo quiere relacionarse con él? ¿Qué participación quiere tener usted en su matrimonio? ¿Qué pasa con esa tiroides y qué va a hacer para esto? Pero hay que asumir responsabilidad, ¿verdad? Y hay que hacer este inventario, es vital. Lo que pasa es que da miedo hacerlo. Da miedo porque a veces en el inventario nos encontramos con cosas que de verdad no estamos contentos. Y da miedo cambiar el status quo de mi vida y lo que eso pueda implicar, ¿verdad? Y a veces los cambios no son tan fuertes. No estamos hablando de un divorcio, no estamos hablando necesariamente de esto. Podría ser que sí. Pero hay cambios que yo puedo hacer en mi protagonismo de cómo me relaciono con mi pareja y cómo me relaciono con mi vida. Busco mi felicidad, busco mi propósito, estoy entretenida en mis cosas o no.
en los años en que yo viví en Venezuela, casi no había a mi esposo. Se hizo una brecha porque él trabajaba mucho y la presión que él tenía era impresionante y se enfermaba mucho también. Entonces, de sinusitis, le daban unas jaquecas y no sé qué, y bueno, la cosa es que yo podría decir que en 5 años tuve esposo. Entonces, ¿qué hacía yo? O lo cambiaba y cada vez que llegaba lo reprochaba, o los ratos que tenía con él los trataba de hacer lo mejor posible. Pero lo que más me ayudó fue pensar en mí. ¿Cómo? Porque él se iba a la oficina, ahí la que se quedaba sola era yo. Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer en mi vida para aumentar mi nivel de satisfacción, para ser más feliz y para vivir mis días de lleno? Y hoy que miro atrás, ha sido de las épocas más llenas de mi vida. Porque aprendí a vivir conmigo, aprendí a disfrutarme, aprendí a encontrar cosas que me interesaban y a hacer relaciones positivas que no hubiese hecho de otro momento. No había esposo en donde esconderme. No había quien echarle la culpa porque ni siquiera estaba ahí. O sea, entonces, regrese a usted. ¿Qué puede hacer usted? ¿Se felicitó usted para su cumpleaños? ¿Se dio usted un regalo que usted quería para su cumpleaños? Esas son las preguntas que a mí me interesan y que la invito a hacerse. Claro, es que el interpretar ella que no es justo, no se vale, o por qué si es mi esposo, se supone que me quiere, y que por lo tanto es mi cumpleaños, es solo un día al año y él debería de felicitarme, pero eso que tú le estás diciendo es totalmente cierto. ¿Cuánto se celebra ella a sí misma? ¿Cuánto celebra ella su propia vida? Y como le dijiste hace un rato, es ¿qué la llevó a pensar? Si eso es algo que sucede todos los años, ¿qué le llevó a pensar que este año él sí la iba a felicitar? ¿Qué hubo de diferente para que este año sí se afectara tan fuerte y la tenga ahora tan triste? Yo creo que de lo que he aprendido, Ivonne, que vivir en nuestras historias, todo eso que nos estamos cuenta y que cuenta repetitivamente, todo lo que rumiamos, nos evita reconocer que somos nosotros los responsables de nuestro sufrimiento, pero que también somos nosotros los responsables de ese estado que tanto hemos estado esperando, ¿verdad? Somos responsables de darnos lo que estamos exigiendo de otros, y si lo que ella quiere es que la celebren, celébrese. Deje de contarse esa historia, porque dice que si estamos en esa posición, en el caso de ella que está en el estado de víctima, es porque no ha tenido el valor de analizar por qué se encuentra ahí. Así es. O sea, ¿qué beneficios tiene de ser víctima? Yo la invito a que sea protagonista de su vida. Así es. Que deje de esperar a que su esposo con un gesto la haga feliz. Le van a salir raíces esperando, porque nadie tiene la capacidad de hacernos felices. Nosotros somos quienes elegimos a cada instante ser felices o infelices, según estemos interpretando lo que esté pasando. Y quitémosle la carga a otros de nuestras expectativas de cómo se supone y deberían, porque no tiene nadie por qué debería ser de tal forma, pues tiene la capacidad de ser como bien puede ser. Y ahí está, como le dijo Ivonne, ¿por qué uno se queda ahí? Así es. Hay mucho que decidir, ¿verdad? Yo creo, a mí me gusta la mujer poderosa, la mujer que, si esta pareja definitivamente, yo sé que hay amor incondicional y el amor de pareja, bla, 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 y yo lo respeto, yo estoy en un matrimonio de 20 años también, pero en el momento en que ya no es mi lugar, no es mi lugar. Y en el momento en que es mi lugar, es mi lugar. Y si lo quiero hacer mi lugar, entonces lo hago mi lugar. El asunto es que la que decide en mi vida y mis experiencias soy yo. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, ok. Otra pregunta. Dice, me dediqué a ser madre a tiempo completo por 21 años y hace 20 días mi hija voló literalmente, pues se fue a vivir a los Estados Unidos. Me siento en la nada, muy triste. Un consejo, por favor. Gracias. Claro, aquí empieza, fue el desmantelamiento, ¿verdad? El desmantelamiento de la vida como usted la entendía, los puntos de referencia,
su hija le daba norte, sur, este y oeste, propósito. Entonces es natural sentirse como se siente porque está en desmantelamiento. Entonces, de nuevo, haga un inventario. Ahora le toca a usted vivir su vida sin proyectarla en su hija. A su hija hay que dejarla volar, hay que dejar que se vaya, hay que dejar que disfrute, no hay que entrar en esos chantajes emocionales que algunas madres entran. Pero entonces ahora lo que le toca es encontrar un nuevo sentido en su vida con usted misma. Este es un desmantelamiento precisamente de lo que hablamos, ¿verdad? Donde uno se siente perdido, se siente vacío, usted bien lo dijo, me siento en la nada. Ese es el vacío del cual hablábamos. Entonces, de nuevo, crea un inventario. ¿Qué le gusta en su vida? ¿Qué no le gusta? No es justo usar a otra persona para llenar nuestros vacíos. Entonces, qué hermoso que fue madre, qué hermoso que se dedicó. Siempre va a ser madre, siempre su hija la va a necesitar, siempre se van a amar, siempre se van a ver. Eso está ahí, pero ahora le toca pensar en usted. ¿En qué quiere llenar usted su vida? De nuevo, hacer inventario. Yo le diría que sería bueno que volviera a escuchar el programa, porque ahí ya puede ir aplicando los consejos que dimos de cómo crear cada etapa mejor, porque el asunto es que esto no se para, así es. Ya está usted en este ciclo, en este estadio de desmantelamiento, entonces es mejor rendirse. Y aceptar que ahorita está como de un duelo, como adolorida, es natural, van a pasar algunos meses, pero eso no quiere decir que por sentirse triste y sentir ese vacío que su hija dejó en su propósito, no quiere decir que usted no viva su vida lo mejor posible y que no se ayude con los procesos que hemos señalado en el programa. Que ya no los voy a repetir porque los hemos hablado en profundidad y ustedes suben los programas luego a YouTube, pero sería bueno que tome papel y lápiz, vea los procesos y se ponga a trabajar. Okay. Precisamente también para darle un ejemplo a su hija. Usted la sigue educando. Claro, y piense en todo lo bueno que su hija va al encuentro de, pues, y todo el derecho que tiene ella de hacer su vida. Dejarás padre y madre, están las escrituras. Dice, hola, me encanta el programa de hoy, me siento tan identificada y necesito y quiero salir adelante de esta etapa que me encuentro, que no me siento feliz con lo que tengo en este momento en mi vida. Me quejo todo el tiempo, siento que los demás son los culpables de lo que a mí me pasa, no sé por dónde empezar, en dónde puedo buscar ayuda. ¿Repetirán el programa o lo podemos escuchar en algún otro lado para volverlo a oír, por favor? Sí, en YouTube. Mañana ya estás, ahí nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Va a estar y todos los programas que le han antecedido a este programa. Y puede volverlo a oír, la descarga es totalmente gratuita y lo puede volver a oír las veces que sea necesario. Buscar ayuda terapéutica cuando no tenemos norte ni sur puede ser muchas veces un primer gran paso. Sí. Tome en cuenta que el terapeuta no la va a sanar, quien se va a sanar es usted misma, ellos solo van acompañando o sosteniendo su proceso, pero el que tiene que ir haciendo todos los insights, todos los descubrimientos internos es usted misma. La página, yo le invito a que también visite la página de internet de Ivonne, que es www.tocandocielo.com, o que la siga en Facebook como Ángeles en la Casa, así está Ivonne ahí, Ángeles en la Casa. Ivonne constantemente está publicando temas que lo ayudan a uno en este proceso de reflexión, y qué lindo, ¿sabes qué? Me encantó que ella diga que lo pueda escribir, Ivonne, sí. Que yo creo que todo el mundo es el culpable de mis desgracias, ¿verdad? Y escuchando aquí en la radio puede darse cuenta poco a poco que no es así, pero que se quiera hacer cargo de eso, de su interior, va a marcar la diferencia. Así es, el poder decir, descubrir, no, es que vivo en queja y estoy echándole la culpa a los demás. Y como tú dices, esa aceptación de verse a sí misma, esa honestidad, eso es lindo de decirlo, es maravilloso, porque entonces ya puede empezar a decir, me prohíbo las quejas. Con mi esposo estamos en ese proceso de hace un año de decir, no nos vamos a quejar.
no nos vamos a quejar y entonces porque uno cae, ¿no? En la queja. Entonces cortamos un corazón y solo nos lo enseñamos para no estarnos corrigiendo el uno al otro. Entonces yo le digo, sí, tienes razón. Y volvemos a crear una nueva frase que no sea en queja. Eso es maravilloso, pero sí, vuelve a escuchar el programa y como Carolina muy bien dice, ahí es donde el terapista a veces entra y de verdad puede ayudar si no sabe por dónde empezar. Pues muchísimas gracias, Ivonne, nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y el desarrollo que nos das de estos 5 pasos, el desmantelamiento, el vacío, la desorientación, la reconstrucción y una vida nueva, que es lo que deseamos para todos los que sintonizan el programa. Les repito dónde pueden contactar a Ivonne, www.tocandocielo.com, esa es su página en internet, y en Facebook está como Ángeles en la Casa. Gracias, Ivonne, un abrazo. A ustedes. Que tengan una tarde en luz. Ser feliz es una elección. Estar presentes aquí y ahora. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando hacia el poder.